Desde hace mucho tiempo, los meteoritos han fascinado a la humanidad. Estas rocas espaciales que cruzan el cielo y en ocasiones impactan la Tierra han sido objeto de estudio y admiración. Sin embargo, un enigma ha desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Por qué, si los asteroides ricos en carbono son abundantes en el espacio, representan menos del 5% de los meteoritos que encontramos en nuestro planeta? Un equipo internacional de investigadores ha abordado esta pregunta y sus hallazgos podrían cambiar nuestra comprensión sobre el origen de la vida y la composición del sistema solar. ¿Qué son los meteoritos carbonáceos? Estos meteoritos son fragmentos de asteroides que contienen una alta proporción de carbono, agua y compuestos orgánicos. Se cree que estos meteoritos jugaron un papel crucial en la entrega de los ingredientes necesarios para la vida en la Tierra primitiva. A pesar de su importancia, estos meteoritos son sorprendentemente escasos en las colecciones terrestres. Esto ha llevado a los científicos a preguntarse, ¿dónde están todos los meteoritos carbonáceos? Para resolver este misterio, investigadores de la Universidad de Curtin en Australia, junto con colegas del Centro Internacional de Radioastronomía, el Observatorio de París y otras instituciones, llevaron a cabo un estudio exhaustivo. Analizaron cerca de 8.500 eventos de meteoroides e impactos de meteoritos, utilizando datos de 19 redes de observaciones de bólidos en 39 países. Este estudio, publicado en la revista Nature Astronomy, es el más completo de su tipo y proporciona una visión sin precedentes sobre el destino de los meteoritos carbonáceos. Uno de los coautores del estudio explicó que la atmósfera terrestre y el Sol actúan como filtros gigantes que destruyen los frágiles meteoroides ricos en carbono antes de que puedan llegar a la superficie terrestre. Desde hace tiempo se sospechaba que el material carbonáceo débil no sobrevive a la entrada atmosférica. Lo que demuestra esta investigación es que muchos de estos meteoroides ni siquiera llegan tan lejos. Se fragmentan al ser calentados repetidamente al pasar cerca del Sol. Los que sobreviven a la cocción en el espacio tienen más probabilidades de atravesar la atmósfera terrestre. ¿Cómo es el viaje de un meteoroide? Para comprender mejor este proceso es útil seguir el viaje típico de un meteoroide carbonáceo. El origen. El meteoroide se desprende de un asteroide rico en carbono en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Luego tiene una órbita alrededor del Sol. A medida que orbita el Sol, el meteoroide puede acercarse a nuestra estrella, donde experimenta un calentamiento extremo. Luego viene la fragmentación. El calor del Sol puede debilitar y fragmentar el meteoroide, especialmente si es de composición frágil. Posteriormente viene la entrada atmosférica. Si el meteoroide sobrevive al paso cercano al Sol, aún debe enfrentarse a la atmósfera terrestre, donde la fricción genera un calor intenso que puede desintegrarlo. Y por último, el impacto terrestre. Solo los meteoroides más resistentes logran sobrevivir a estos desafíos y alcanzar la superficie de la Tierra como meteoritos. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? Este descubrimiento tiene varias implicaciones y muy importantes. La comprensión del sistema solar. Al saber que muchos meteoritos carbonáceos no llegan a la Tierra, los científicos pueden ajustar sus modelos sobre la distribución y composición de los asteroides en el sistema solar. Hay implicaciones sobre el origen de la vida. Si los meteoritos carbonáceos fueron menos comunes en la Tierra primitiva de lo que se pensaba, esto podría influir en las teorías sobre cómo se originó la vida en nuestro planeta. Y tiene también implicaciones en la exploración espacial. Conocer la fragilidad de estos meteoritos puede ayudar a la planificación de misiones espaciales que buscan recolectar muestras de asteroides. En conclusión, para cerrar toda esta idea, el misterio de los meteoritos carbonáceos ha sido un rompecabezas durante años. Gracias a este estudio en particular, ahora entendemos que tanto el Sol como la atmósfera terrestre
desempeñan roles cruciales en la destrucción de estos frágiles visitantes espaciales. Este conocimiento no solo resuelve una antigua incógnita, sino que también abre nuevas vías para la investigación y la exploración del sistema solar.